Hola, hola, bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos a Joana, que nos va a contar su historia de vida. Tiene 2 hijos, es mamá, es esposa y también trabaja en su profesión. Joa, ¿cómo estás? Hola, ma. Cuéntame, por favor, queremos conocer tu historia de vida. Especialmente, pues, nos habías contado que tienes un hijo con autismo y también la niña que ya nos vas a ir contando como todo el proceso. Cuéntanos todo, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué haces. Hola, mi nombre es Joana, tengo 30 años, soy trabajadora social. En estos momentos, digamos, hago como acompañamientos a familias para la crianza óptima como de sus hijos o poderles pues como dar tips especiales para esa crianza. Y también, digamos, hago como visitas domiciliarias para personas que van a ingresar a empresas. Me relaciono en 2 ámbitos diferentes de mi profesión, uno es las familias y la otra es como el ambiente empresarial o laboral. Organizacional, súper chévere. ¿Cuál de los dos sientes como que te acomodas más o con los dos tienes Los buena dos. relación? Pienso que siempre escogí mi carrera, pues la carrera de trabajadora social es muy integral y la recogí o me acogí a ella pues desde ese ámbito, o sea, poder trabajar literal con el ser humano en todas sus fases, como en todas sus fases. Está muy bien, Joa. Cuéntanos un poquito sobre tu familia. ¿Tienes 2 hijos? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito sobre el diagnóstico de tu hijo, que es como, digamos, el tema central en este espacio. Cuéntanos un poquito sobre el autismo. Bueno, Mari, pues le cuento que con Simón, pues bueno, Simón nació el 6 de abril del 2020. Pandemia. Digamos, en pandemia, llevamos solamente 15 días como en pandemia. Digamos, en el momento del embarazo usted no nota absolutamente nada del autismo, aunque a veces relaciona un poquito, digamos, como la alimentación. Desde ahí, digamos, Simón fue muy selecto a la alimentación porque yo solamente me podía alimentar de frutos secos, de ensaladas, que era lo único que me recibía al estómago. No recibía nada de carnes excepto el pollo en el embarazo. Y yo a veces lo relaciono mucho, no tanto como con las molestias del embarazo, sino con lo selectivo que ha sido Simón con la alimentación hoy en día. Tú eras selectiva en En embarazo con los embarazo alimentos con y los él igual alimentos. en Y ese él momento. igual y le gustan los mismos que me gustaban a mí en embarazo. No sabía esa parte. Y pienso a veces, o sea, no está científicamente comprobado porque he tratado como de leerlo, pero a veces pienso que viene desde ahí presentando, o sea, que los niños presentan desde el embarazo cositas, Cambios, sí, claro. cambios Y muy importantes. significativos, pues no me Exacto. hubiese imaginado. Entonces, digamos, o sea, mi organismo en ese momento recibía ensalada, recibía frutos secos, recibía solamente jugo de maracuyá con mucho hielo Ay, qué y rico. muy ácido, no me gustaba con azúcar, solo tomaba agua y, digamos, le cogí un asco profundo a la carne y a las carnicerías. No podía ingresar a una carnicería porque yo veía El vómito. muertos, o sea, veía muertos y me olía a muerto, 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 muy rancio. Y Simón hoy en día no le gusta la carne, solamente le gusta el pollo, le encantan las cosas ácidas, le encanta hasta chupar limón, o sea, es muy selectivo con sus sabores, pero le gustan las cosas muy El fuertes o jugo de muy maracuyá. dulces o cosas muy ácidas, o sea, es demasiado selectivo como con eso. Entonces sí, o sea, desde ahí empezó como a presentar eso, mi embarazo fue, digamos, un poco complejo en ese sentido, fue muy sano, ya en lo demás fue muy sano. Yo trabajé hasta el último momento que pude trabajar, o sea, no. Simón nació de 41 semanas, digamos a él, yo a veces también pienso que lo dejaron pasar un poquito, porque yo ya tenía como dilatación, pero no me ayudaban, sino que me volvían para la casa, me volvieron 2 semanas completas y yo volví, ya tenía 41 semanas. De Igual todas, siempre como en chequeos y todo, que sí, en estuviera bien. chequeos, sí, siempre. Pero por ser pandemia, digamos, se dificultaba un Sí, poquito el estar yendo y proceso. viniendo, Sí, pero bueno, claro. sí hacían monitoreos cada que iba y ya, digamos, se dio como el nacimiento de Simón. En el nacimiento de Simón, digamos, en lo que me he podido empapar como mamá autista, es que el autismo puede ser generado de manera genética, manera social o ambiental. Digamos, en el momento del parto, pienso que hubo un momento crítico en el momento del parto ¿Tú que lo de tuviste pronto por pudo haber, cesárea o lo no lo tuviste? tuve normal, que pudo haber afectado como en alguna parte, pues el que Simón hoy en día, digamos, tenga como esta condición. Y fue que en el momento de la inducción del parto me tuvieron que poner 2 bolsas de oxitocina. De pronto también consideras que el tema de extenderlo una semana más pudo afectar o no. Sí, también. Y digamos, lo he leído y al parecer sí hay como, Como digamos, cierta pistas o relación. relación de que esto pueda relacionarse con el autismo. Y lo otro fue que yo tuve y no lo sabía, pues además era madre primeriza, Sí, no me claro. encontraba con familiares dentro de la hospitalización porque no lo dejaban. Estábamos en una zona precaria porque instalaron toda la zona materna. Yo tuve a Simón en Pereira Risaralda
adecuaron toda la parte materna, perdón, en la clínica de San Rafael, en el parqueadero. Y solo nos atendía una enfermera y un ginecobstetra, o sea, no había nadie más en el momento porque todo el mundo estaba arriba atendiendo las personas con COVID. Entonces, digamos, me pusieron 2 bolsas de oxitocina, esto no se puede, o sea, no se puede, pero como yo no lograba dilatar ni me daban dolores, el médico ordenó ponerme otra bolsa, me la pusieron completa. ¿Y no te hablaron de cesárea en ese momento? No, que pronto pudo ser más fácil. porque Simón sí estaba cefálico, o sea, Simón estaba en posición. Pero, digamos, yo empecé a vomitar mucho, fueron cantidades alarmantes de vómito, digamos como de daño de estómago, o sea, fue demasiado. Y resulta que con el tiempo yo me vine a dar cuenta que estos son los síntomas que causa la intoxicación por oxitocina. Qué lástima que sea después, ¿cierto? Y que en ese momento no tengan como la prevención para hacerlo. Digamos que posiblemente pasó eso, estaba intoxicada, Simón logró salir al cuello uterino, o sea, logró salir y yo estaba en la cama, y me iban a pasar al burro y yo les dije que no me sentaran en una silla de ruedas, que por favor no lo hicieran. Digo que ahí también fui víctima de violencia obstétrica. Sí, claro. Entonces cogieron y me pasaron para lo que llamamos vulgarmente el burro y me pasaron para allá, me sentaron en la silla de ruedas, Simón volvió y se subió. O sea, no tuvieron en cuenta lo que tú dijiste en ese momento. No me pusieron cuidado, nada. El niño se subió, se volteó acá a un ladito de la pelvis y se volvió y se encajó. Entonces el obstetra en el momento del parto, que yo ya estaba dilatada, o sea, que ya todo estaba listo, le tocó hacerme unos masajes para que Simón volviera al conducto. Igual. Y entonces, pero eso es violencia, o sea, sí, si claro. Lo vemos y ahorita que uno revisa tantas cosas y tantas investigaciones o tantos movimientos de mujeres que han trabajado por eso, ve uno que eso es violencia, o sea, pasar a una mujer a un burro cuando ya está en trabajo de parto es violencia, pasarla en unas sillas de ruedas es violencia, sí, claro. No tomar en cuenta como la posición que ella necesita para tener a su hijo biológicamente, porque nosotras tenemos ese instinto de cómo tenerlos, sí, claro, si arrodilladas y sentadas, y, o sea, el mismo cuerpo se lo dice a uno. Me hicieron masajes, volvieron a Simón al conducto, Simón salió, me tocó pujar 7 veces, y desde allí Simón nació con un hematoma cráneoencefálico, que es un bultico acá en la cabeza, pero solo en un lado, que fue el derecho. Todos los niños nacen con su cráneo, digamos, como huevito. Como huevito, pero pues porque su cráneo está inmaduro y va a salir por el conducto y se presta para hacer eso, ¿cierto? Pero el de Simón se sostiene hasta el día de hoy. O sea, ese huevito, pero solo al lado derecho. Este huevito lo han estado estudiando, aunque no lo hemos logrado porque la misma condición de Simón no lo permite. O sea, Simón no se deja poner un cable, Simón no se deja hacer una resonancia magnética, no lo hemos podido. ¿Y dormido se puede o tiene que ser despierto? Tiene que ser despierto. Entonces los médicos relacionan mucho todo ese sufrimiento fetal o en el parto con ese huevito, todo, que digamos que el autismo de Simón sí sea producido, o sea, digamos sea un autismo neuronal y sea un autismo, digamos, producido por la ambientación de ese momento del parto. ¿Eso qué te hace sentir? Esa es una parte ¿Te sientes de pronto como frustración también ir hacia la entidad o no lo sientes de esa forma? No, yo como mamá tomé a Simón, o sea, ¿cómo se los digo? Por mi profesión siempre he tenido que trabajar con este tipo de chicos. Cuando fui docente, cuando he cuidado niños, bueno, he tenido que ver mucho con los niños con condiciones. Yo no lo tomé con susto, sino que lo tomé como una opción para volverme experta o poder construir o poder lograr algo con más familias, o sea, lo vi como una oportunidad. Sí, claro. Porque yo misma, cuando vi todos los indicios de Simón ya nacido, o sea, ya vamos para allá, yo misma fui la que busqué una neuropsicóloga y busqué qué pasa aquí, Simón es diferente, o sea, yo misma me preguntaba, Simón, a los niños que yo he manejado y a su desarrollo, digamos, no todos los niños deben ir al mismo ritmo, pero sí tienen unas conductas que van como al mismo tiempo. Entonces yo decía, Simón no se comporta de esta manera y los niños de esa edad se comportan de tal y tal manera o tienen tales y tales avances. Simón no los tenía y yo buscaba, pero ¿por qué, cierto? También se convirtió como en un reto para ti, no solamente como madre, sino como profesional. Sí, me llevó es como a retarme y a preguntarme y a averiguar, a investigar y a estar leyendo. Y todos los días estoy así, o sea, todos los días con Simón pasa algo diferente y me toca ir a consultar, venga, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué investigaciones han adelantado sobre esto? O sea, te estás volviendo experta en el autismo. Bueno, es eso, o sea, no me hizo sentir nerviosa, no me hizo, sino empoderarme como de este tema y poder más bien educar a la sociedad que nos va a rodear, a la familia, que es tan difícil. O sea, siento que más que la sociedad afuera, los colegios, las personas con las que nos vamos a
relacionar como familia, es el mismo núcleo familiar. Exacto. Igual ya vamos a hablar sobre Ese ha sido el reto. sobre el tema de la sociedad y demás, Okay. pero también es un espacio chévere, pues yo creo que puedes acompañar desde tu profesión, desde tu experiencia, que yo creo que es lo que más solidifica como esto, para que puedas acompañar, porque ¿tú te diste cuenta en ese momento que el niño tenía autismo o ya fue con el paso del tiempo? Bueno, ¿Fue más adelante? bueno, en el momento en que Simón empieza su estimulación temprana, tuve la fortuna de acompañarlo siempre, pues no tuve que trabajar en ese entonces. Yo acompañé a Simón 2 años completicos, sus primeros 2 años. Digamos, cuando empecé la estimulación temprana y lo puse boca abajo, Simón solo movía su cabeza hacia un lateral, y era el lateral donde no estaba el huevito, o sea, siempre mantenía su cabeza en esta posición. Y cuando yo lo llevaba con objetos a que mirara, él no arrastraba su cabecita del lado de donde estaba el huevito, pues cogía y Era de pronto no también voy. como porque lo tenía por el peso Y, o por algo y como más. que le pesaba, porque todas las foticos que tengo de él de ese entonces, él siempre está así, para el lado donde estaba Y ahí la importancia también el de la hematoma. estimulación, la importancia de hacer estimulación Sí, temprana que nos puede dar que muchos nos puede dar indicios. muchos indicios. Sin embargo, el resto lo hacía súper bien, agarraba objetos, su gateo fue óptimo, es más, gateó 6 meses completos, Simón gateó mucho, cuando empezó a caminar, de pronto ahorita que, digamos, yo he tenido la oportunidad de compartir con niños muy pequeños y he visto que los niños aprenden a caminar y se demoran muy poquito para estar ya muy estables. Simón de pronto empezó a tropezarse más, o sea, digamos, empezó a ser más torpe por mucho más tiempo, o sea, demoró muchos meses siendo torpe. Entonces él sí caminaba y pero caía. Ahorita, Y era uno, Simón, pero ¿por qué estás así? Y habían días en que caía más de la cuenta, o sea, se caía muchas veces y uno era, pero Simón, ¿por qué se cae tanto? Y mi esposo era, pero los zapatos, pero bueno, buscábamos como otras respuestas y resulta que hacía parte de todo lo que estaba pasando con Simón, que no sabíamos en ese momento. Cuando tuviste a Antonia, ¿fue cuánto tiempo después? ¿4 años después? 5 años después. 5 años después. ¿Tenías de pronto también como esa zozobra si la niña iba a ser igual o viste el desarrollo completamente diferente? Sí, Mari, ahí sí no me creía lo más experta. A pesar de que llevabas tiempo pues Sí, en la pienso que el segundo embarazo es el que le generaron todos los miedos. Sí. El miedo a parir otra vez, o sea, es horrible. El miedo a que Antonia no tanto me saliera con el autismo, y puede que lo tenga, o sea, todavía no sabemos, porque si Antonia apenas tiene 18 meses, apenas nos está mostrando pues como sus avances, ¿cierto? Pero lo que yo sí tuve mucho miedo es que con Antonio fue otra historia. Yo tenía miedo que Antonio me saliera incompleta. Entonces yo o sea, incompleta, digo que le hiciera parte de un miembro inferior, un miembro superior, o sea, no sé. Cuando yo la pujé, que ella, digamos, fue un parto muy fácil, cuando yo la pujé, yo me paré inmediatamente y yo no la tuve en burro, la tuve en camilla, en cama. Cuando yo la tuve, yo me paré, o sea, yo tenía tantos ánimos. Ánimos después de parir. Literal, yo cogí y me paré y la miré completa, y yo la miraba para arriba y para abajo, no yo le miraba todo, yo la contaba, pero yo digo que es un miedo, porque Antonia, como te digo, pues es otra historia muy tremenda. Pero digamos con Antonia, digamos yo le suministré a mi cuerpo muchos medicamentos creyendo que no está en embarazo sino enferma. Además me inyecté estas tripletas y matrimonios para la gripa, porque tuve muchas gripas iniciando el embarazo, y pues no, claro. Había tomado muchas cosas que podían afectar. Pues, y en ecografía siempre estabas ahí pendiente de que hiciera completica. Sí, siempre tuve mucho miedo, y del autismo no, mira que no le tengo miedo al autismo, y no le tengo miedo al autismo porque es que el autismo es una condición, más no es una enfermedad, y llega el nivel de apoyo de Simón es grado 1, y siento que cuando Simón le tenemos un óptimo acompañamiento, Simón avanza muy rápido. Entonces, digamos, no le tengo como tanto miedo al autismo en ese grado. Ya si yo viera que fueran nivel de apoyo 2 o nivel de apoyo 3, sí estaría como más preocupada, digamos, porque estos chicos sí ya requieren, digamos, más terapias físicas, su físico se ve involucrado, ¿cierto? ¿Cada cuánto va Simón a las terapias? Simón tiene terapias de 2 a 3 veces a la semana con salud ocupacional. En estos momentos lo ve genética, endocrinología, neuropsicología, y estos lo ven dependiendo cómo lo vean. Digamos, esta vez lo vieron con más avances, entonces lo dejan con términos de 6 a 8 meses. Okay. Anteriormente, cuando empezamos con el diagnóstico, si no me lo miraban cada mes, o sea, nos tocaba cada mes ir como a controles. Psicología una vez al mes, psiquiatría una vez al mes, pero acá hay algo importante. Digamos, cuando fui a psicología, y es algo muy bonito que estamos viviendo como familia, cuando yo fui a psicología, la psicóloga, pues es la de la EPS, no es alguien privado,
pero es alguien muy bonito. Ella miró a Simón y Simón no se relaciona con nadie, Simón no se relaciona de primero con nadie, solamente coge confianza y con esa persona pues afianza, digamos, el solicitarle necesidades básicas y eso, pero Simón no es de ir a entablar como una conversación. Cuando ella vio a Simón, cogí y me dijo, mamá, me encanta que estén acá en mi espacio, pero yo no voy a trabajar psicológicamente con Simón porque Simón no necesita nada. Los que necesitan trabajar son Los ustedes padres, como sí, familia. claro. Aprender a asimilar lo que es la sociedad. Ella me fue con toda la verdad de un momento. O sea, Lo eso cruel fue que es así. la sociedad. Esta condición no es, no, esta condición no la tiene el niño, esta condición la Sí, tienen claro. los enfermos que viven en la sociedad. Ya, Ujú. ella con eso, y a mí me encantó ¿Los que me desarmó recibiera, o los armó antes de más a mí me valentía? armó. Ujú. O sea, yo siento que a mí me armó cuando yo llegué y me dijo eso, porque es la verdad. O sea, por ejemplo, Simón acá, yo lo publico mucho, es una palabra que han estado usando pues como las comunidades autistas y Simón tiene un espacio en casa y en la casa de las abuelas, que es donde más lo cuidan, donde Simón austea todo el día. O sea, Simón es autista y Simón acá puede hacer su autismo todo el día. Ajá. Puede gritar, puede moverse, Ustedes acomodaron el espacio Sí, para él. entonces digamos desde la psicología o lo que dijo esa psicóloga, sí, es verdad, nosotros acá somos descomplicados, acá no hay enfermedad, ¿por qué Simón es así? ¿Por qué es así? Claro. Lo voy a sobreproteger y voy a hacer esto, ¿por qué gritas y por qué? No, es su mundo y lo vamos a dejar vivir, ¿cierto? Pero cuando ya estamos enfrentados a la sociedad, Ahí sí es ha el sido verdadero bien reto. complejo, ha sido un reto muy grande. Entonces, nos regresamos un poquito en el tiempo. Entonces, Simón nació, empezó con el tema de la estimulación. Más adelante, como cuáles fueron esos signos que ustedes dijeron, bueno, hay que prestarle atención a esto. Bueno, en el caminado y Simón no empleó nunca primeras palabras como todas las mamás o los papás lo esperamos. Y de Digamos, pronto, en cuanto a eso, sentías como que la sociedad te decía como, ay, el niño, ¿por qué no habla? El niño, ¿por qué no dice esto? sí, O empiezan a comparar, porque si este tiene la misma edad, no lo más hace. que la sociedad, afortunadamente, digamos, en ese momento estábamos en Pereira y vivíamos muy solos, entonces no teníamos como amigos o gente que estuviera yendo como a la casa a mirar, digamos, o a comparar a Simón, pero, digamos, la familia sí era la más cercana, además porque estábamos en tiempos de pandemia, entonces no podía nadie como ingresar con él, vivíamos como ahí encasilladitos, entonces eso ayudó mucho como a procesar mucha información. Pero la familia sí, porque Simón no compagina con todo el mundo. Ellos se llaman, digamos, las personas que acompañan a la persona autista, se llaman maestros sombras o personas sombras, que son las personas que van detrás de ellos, les ayudan a hacer mil cosas, pero que ellos tampoco se sientan insuficientes. Entonces, digamos, ellos toman del núcleo familiar, de la sociedad, de un colegio, si es un universitario en la universidad, si es un muchacho de bachillerato en el bachillerato, van a coger siempre a una persona de confianza y a esa no la sueltan para él, sino que solo a esa persona se dirigen para pedir sus necesidades básicas, vuelvo y lo repito. Entonces, Simón hacía esto en la familia materna, se acogió mucho a mi papá y a mi mamá. Y en la familia paterna, a nadie. O sea, no se acopló con nadie. Cuando ya empezamos el 2021, lo traíamos de visita y lloraba desde el portón, desde Simón es de mucha retentiva y sabe cuál es la casa de quién. Sí, claro. Cuando Son muy inteligentes. son muy inteligentes. Súper inteligentes. Entonces, cuando él llegaba y veía el portón de fulanita de tal, empezaba a gritar y gritaba y gritaba y se ahogaba. Simón se ahoga cuando grita, o sea, como que le diera asma. Esas como son sus crisis. Entonces, ¿Y la familia le de pronto daban, decía algo? sí, claro, Porque es así. eso empezaron choques, el niño no saluda, tan mala gente, y entonces ya empiezan a juzgar es a los padres de familia, la mamá no deja saludar el niño, la familia, y es muy difícil desde esta parte porque va a haber choque con la familia paterna y es que la mamá no deja, y es que la mamá, y es que la mamá, Y al ver que de pronto con la no familia tocaban. materna sí tiene más relación. Ajá, entonces empiezan a señalar y resulta que era eso, que Simón solamente le coge confianza a ciertas personas. O sea, Y que él no tenía tanta, pues como tanto contacto para fijarse con una sola no. persona. Entonces los ojitos apenas hoy en día es que estamos viendo que de pronto nos mira más, pero cuando estaba chiquito no No hacía miraba, contacto visual. lloraba mucho, era un niño muy dependiente que yo le puse mi koala porque Simón tenía que estar acá todo el día. Y era Aún desgastante para siendo ti. horrible, aún siendo un niño ya caminador, tocaba tenerlo todo el día y a las 8 de la noche terminaba ya con dolores de espalda, la cosa más horrible, porque Simón era cargado todo el día. O sea, él no quería estar descargado, si jugaba un ratico era
O Y sea, también se hacía como en las esquinas, que normalmente los niños con autismo juegan mucho en las en esquinas. la casa tenía no, otra forma. en la casa no, pero ya a los 18 meses ya me tuve que ir yo a trabajar y el bebé ya, bueno, a los 18 meses, no sé, o a los 20 ya Simón iba cercano a cumplir los 2 añitos, lo tuve que meter pues como a un jardín sin saber todavía que Simón tenía una condición, solamente veíamos como esas cositas ahí, pero no nos hacíamos como locos en el momento, ¿cierto? O además también lo pensábamos, Simón debe tener algo, pero es que tan chiquito como los dos nos movemos como en el mundo educativo y social, decíamos, no, de pronto no nos lo diagnostican ahorita porque está muy chiquito. De pronto Igual, sí lo habíamos tocado en algún momento, pero igual como sí, nació en pandemia, pues eran ustedes solitos, entonces en exacto, cuanto a la relación con el mundo, yo creo que era más fue difícil. muy suave. Cuando ya nos tuvimos que enfrentar al mundo, ya lo metimos a un jardín, digamos, yo me deslumbré, esto es otra cosa, y digamos, es un consejo que le he dado a varios padres que se han acercado a mí, acerca como de la educación de estos chicos, o a mamás como Mariana, porque creo que a Mariana también le di el consejo, no nos deslumbremos con la estructura, porque resulta que cuando yo metí por primera vez a Simón a un jardín, yo me deslumbré fue con la estructura y no con la necesidad de mi hijo, o sea, y además porque no sabía que Simón era autista. Entonces, yo me acerqué al jardín, me deslumbré porque el jardín era colorido, lindo, tenía una zona de estimulación divina, tenía una piscina de pelotas y yo dije, Simón acaba de pasar estupendo, Así tú me lo va, dijiste. sí. Cuando ya ingresaron todos los niños, ya fue el primer día de colegio, ya empezaron a correr los meses, digamos, habían 32 niños por salón, o sea, algo que un autista no va a Toleran, sí. tolerar. Simón no iba a controlar todavía esfínteres por su condición, entonces la profesora quería que Simón se sentara con los demás niños en la silla y entonces esa era la queja todos los días para la mamá o el papá cuando íbamos y lo recogíamos. Mamita, lo que pasa es que el niño no se quiere sentar en las basenillas con los niños, es que no se quiere, es que no se quiere. Simón solo se dejaba cambiar el pañal de una docente. Que fue con la que tuvo la fijación directa. Exacto. Cuando llegaron auxiliares, como a mitad de año, Simón pasaron miles de cosas, Simón empezó a ser agresivo, que pegaba, que no se dejaba amarrar al cambiador, que en una cosa, que la otra. Nunca logró, digamos, adecuarse a este lugar. Cuando ya me tuve que ir, no, venga, lo tengo que sacar de acá, no podemos pues como violentar tampoco ni al niño ni a la profesora, porque la profesora también ya estaba agotada. Claro. Entonces ya dijimos, no, vamos a buscar un lugar como más pequeño, vamos a ver si Simón en un lugar más pequeño sí. Debido a eso que pasó en ese primer jardín y debido a la nueva búsqueda, yo ya me fui para la EPS y pedí una cita con pediatría y dije, a Simón me Algo lo tiene, pasa. o sea, sí, lo tienen que mirar, porque esa era otra queja, la profesora, Simón se mete en los rincones, Simón no sale de tal rincón, Simón no socializa, Simón. Y Bueno, el contacto visual, que son como las características. exacto. Entonces, listo, eso quedó así, no se comía la comida del jardín porque se le estaba pagando alimentación, entonces también era otra cosa, que hoy no comió esto y no comió aquello y tal cosa y solamente comió tajas de plátano maduro porque le encantan. Deliciosas. O sea que tú llegabas por él y sabías que algo iban a decir. Siempre. Entonces era muy cansado, o Sí, sea, claro. era muy cansador para todos. Cuando entonces ya lo movimos a un jardín que era literal una guardería de barrio, donde solo habían 2 docentes, 10 niños, pero de los 2 años a los 5 años, y las profes, Todos aquí con hacemos, todos. sí, aquí hacemos lo que podamos y ta, ta, ta. Llevábamos 2 meses en este jardín y Simón mágicamente dejó el pañal de día, controló esfínteres mágicamente, o sea, digo mágicamente, Mari, porque Simón, aunque se demora un poquito más de los demás niños, Simón es radical. Simón Lo dijo, hacen no hago así. chichi y a mí no me tocó que entrenamiento, que la mamá quedó ahí en papel a la cama con plástico. No, No, lo Simón dejó y lo aprendió y dejó. ya. No, Una yo no súper sé. ventaja. Sí, son súper inteligentes, como que asimilan algo en su rutina y así lo cumplen y ya jamás le Y así fallan lo ves como en a eso. todo. De Y pronto así es es radical en en algo. todo. Y por ejemplo, con una persona es radical, a esta persona le hago bloqueo completo. Y le bloquea y no lo, o sea, no vuelve a hacer eso o no vuelve a, digamos, a relacionarse con cierta persona. Ya lo movimos a este jardín, ya empecé yo a moverme dentro, pues ya la parte médica y sí, o sea, evidentemente lo llevé a la primera neuropediatra que lo vio y me dijo, mamá, sí, porque Simón se acuesta mucho en el suelo, digamos, eso es otra cosa, le encanta acostarse en todos los pisos, así sea un centro comercial o un supermercado, porque esa es la manera en que ellos regulan como sus emociones. El aleteo, digamos, Simón no tiene aleteo así como tal, pero Simón tiene es que se va para una pared y vuelve y se va y vuelve. Cuando está sobreestimulado, hace eso un buen rato antes, por ejemplo, antes de dormir, se lo hace. Igual ustedes ya le conocen ahí como el ritmo, la rutina.
Y en cuanto a la expresión de las emociones, él igual se tira al piso, hace el berrinche, hace la pataleta igual. Muchos berrinches y muchas pataletas, pero no, en la calle poquito. En la casa él se frustra, o sea, no sé, yo no les sé explicar qué sienta él. Pero hay momentos en que está solo, digamos, arriba en la habitación y se le tienen muñequitos en la televisión y él está jugando con algo. Y llega a un punto de frustración tan alto que no sé qué es lo que él siente y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ese llanto, ¿tú cómo lo tomas? O sea, ¿eres tranquila, lo gestionas bien o llegas al punto también como, bueno, y ahorita, ¿qué Sí, hago? Mari, no. A veces sé que es algo como que él lo frustró y voy y lo abrazo y le doy un besito y sé que a Simón lo calma mucho que yo aún lo coja en posición fetal y con la cobija de apego. Entonces yo cojo y lo cojo acá en mi cuerpo y lo pongo acá contra el corazón y entonces él ya, y yo me pongo a cantarle cosas o a hablarle, a preguntarle cosas, aunque él no me contesta nada, Pero igual, él pero yo escucha. lo hago, él escucha. Entonces yo lo hago y ta, ta, ta. Si eso no funciona, digamos, Simón se va a bajar y se va a frustrar más y él grita, digamos, si la emoción está como muy fuerte, él eso no lo recibe bien, sino que se frustra y no me cojan y él quiere estar solo, lo dejamos solo. Como hay otros momentos, digamos ahora que tengo a Antonia, hay momentos en que la casa, no sé, que la casa está descontrolada en orden, que la chiquita está llorando, pero que él también por allá arriba se frustró y lo escucho gritar muy duro, porque otras veces no es que llora, sino que grita. Y empieza, mamá, mamá, y uno va, ¿qué quieres? Y no Y contesta. no dice, Entonces uno es como, Dios, sí, empiezan ahí como los cálculos sí. matemáticos, ¿qué hago? Entonces ahí llegamos a un punto que lo voy a decir muy abiertamente, la mamá también se cansa y también le pega un grito. Simón, ¿qué hubo? Y si no, llega el número 2, que es el papá, la opción número 2, y el papá sí, o sea, Simón le tiene mucho, mucho respeto a su papá. Habla y es ya. radical. El papá le habla y Simón para con su frustración, para con lo que sea, ya va y se sienta calladito y va y sigue viviendo su emoción por allá, pues como en sus cosas, pero le baja como al volumen, porque Simón, digamos, emite muchos sonidos duros, muchos, muy fuertes En todo el cualquier tiempo, momento del grita día. en cualquier momento del día. Y si se está viendo violentado con mucho sonido, con sobreestimulación de sonido, Simón grita y grita y grita y grita hasta que lo saquen de ese lugar o que lo muevan de ahí donde se está molestando. De pronto alguien en medio del desconocimiento te ha dicho cómo ven que tiene el niño, por qué grita, por qué hace esto, de pronto en algún lugar, centro comercial, de pronto los vecinos si lo escuchan o nadie ha hecho comentarios. No sé, pues yo lo voy a decir desde mi parte. En estos días lo escuchaba de una mamá y pues a mí me ha funcionado. Afortunadamente, digamos, cuando lo llevo a citas médicas, que es a donde más salimos, el centro comercial Simón se porta bien, o sea, no he tenido como mucho inconveniente con eso. En el supermercado se cansa, o sea, se cansa de ver gente. Sí, Cuando hay mucha gente, él se hace sacar. Entonces, siempre vamos, digamos, mi esposo y yo, y alguno de los dos sale con él del lugar. Sí. Eso es como lo que O hacemos. no ir como el día que Lo todo el mundo mismo a está misa, marcando, sino exacto, lo mismo a misa, toca ir varios y que lo estén sacando, pero él se entra y él se sienta, pero en el momento que hay cánticos o así, toca sacarlo inmediatamente. Entonces es como esos espacios, pero lo hemos sabido manejar. Y lo otro, Mari, que sé que no a muchos les funcionará o no les gustará o no será lo óptimo, pero que a mí me ha funcionado, es decir, Simón es autista. O sea, entrar de una vez y decirle a la gente. Sí, claro. Usted me va a disculpar, pero Simón se va a portar diferente porque Simón es autista. En una sala de pacientes, nunca me lo han dicho, afortunadamente, Simón se sienta un buen rato y se está tranquilo, si el ambiente está tranquilo. Digamos, pero alguna señora dice, ay, no me saludó tan grosero, entonces yo ahí mismo respondo, es que Simón es autista. La gente, como perdón. Sí, claro. Y puede que no sea la manera correcta, puede que desde mi parte también sea algo muy feo porque estoy, o sea, también uno maltrata a la persona en ese momento, la persona espectadora, como que, ay, qué lo hace de pena, pronto sentir mal. qué vergüenza, pero lo hago no en ese sentido, ya si la persona entra a hablar conmigo lo va a explicar, pero no lo hago en ese sentido, sino en que entiendan un poquito ese espacio que Simón está viviendo ahí, o sea, yo lo hago como por defensa. No, y también, pues uno debe tener un poquito de empatía, porque es que las personas creen que todos los niños van a llegar inmediatamente, van a saludar cuando es una persona desconocida. Si uno como adulto no lo hace. Entonces, pues con Simón eso, ya nos devolvemos un poquito. Digamos, ya cuando ya cambiamos a Simón de eso, ya nos dijeron, Simón va a tener mamá. Simón, no sabemos si tengo un autismo porque a los 7 años apenas se les hacen unas pruebas, además toca hacerle resonancias magnéticas, un tag cerebral y todo el cuento. Simón no se ha dejado hacer nada de esto. Pero entonces ya la neuro en Pereira sí me dijo, yo no me voy a meter sino a darle un pre. ¿Y por qué sí se lo voy a dar? Porque quiero que trabajen con Simón desde ya, porque si a veces dejamos avanzar los autismos, a veces no logran ni siquiera hablar,
y no es debido tampoco violentar a un ser humano de esta manera cuando nos está mostrando ciertos indicios de que, ciertas características de que sí es un autista. ¿Cuántos años Entonces tiene Simón ahora? hagámoslo, 5 años. Y él en cuanto al lenguaje, ¿él se expresa o poco? Entonces ahí es donde vamos, Mari. Cuando ya me vine para acá y los médicos lo vieron, genética, lo que revisa son todas las características morfológicas, o sea, ya todo el físico. Sí, claro. Entonces ella me le miró los dedos, me le miró algo acá en el codo, no sé qué ver, pero ella cogió y dijo, sí, Simón es autista. O sea, Simón está avalado por un montón de especialistas impresionante. Y ya la neuro de acá me dijo, te voy a poner el diagnóstico autismo porque necesitamos terapias ocupacionales ya, porque Simón, como es un nivel de apoyo 1, el nivel de apoyo 1 es una persona funcional, es independiente, Simón controla esfínteres ya. Digamos, si Simón necesita tomar agua, jugo, si necesita comer, Simón va y digamos va a la cocina y se sirve un jugo con toda la motricidad del mundo, a pesar de que tiene 5 años, se cepilla sus dientes solos, tiene una rutina de noche que no se puede incumplir, es la pijama y el cepillado. Siempre tiene que ser Siempre. exacto. Así es tener Porque la si lo casa de cepillo y luego lo cambia, a él no le sirve. O sea, se pone bravo, lo frustra, es horrible para él esa dinámica al revés. Entonces, con Simón, gracias al Señor, ha sido un poquito más abierto a otros niños que podemos ver, digamos, en los lugares donde Simón asiste, que son muy cuadriculados en la alimentación. Pero Simón, digamos, es una cartica más abierta, digo, porque sí se alimenta de granos, le gustan los granos, le gustan todos los jugos de fruta, le gustan las frutas, le gustan todas las verduras, aún añadiendo el brócoli, por ejemplo, que el brócoli es tan poco, odiado sí. por los niños, pero a Simón le gusta, pero sí es muy repetitivo, o sea, a pesar de que come de todo, digamos, si a Simón le pueden dar frijoles 3 días seguidos, regio. Si le pueden dar al desayuno huevo con arroz todos los días, está bien. Si el huevo es frito todos los días, a Simón no le estorba. O sea, Simón es muy repetitivo y si le preguntan, digamos hoy, Simón, ¿tú qué quieres comer? Sea el desayuno, el almuerzo, la comida, sí, siempre va a responder lo mismo. Siempre nos responde arroz, huevo, salsa, jugo. Porque le encanta la salsa de tomate en el... Y eso es otra cosa, que todas las comidas que sí se come y que comen variedad, sí toca decorárselas con salsa de tomate. ¿Y ahí qué te dice la Porque, nutricionista? bueno, entonces ahí es otro. Sí. Por ejemplo, hoy en día, pues hace una semana nos dimos cuenta de que Simón estaba sufriendo de triglicéridos altos y son niños con indicios de obesidad muy altos, con los triglicéridos, el colesterol de ellos se ve muy afectado, ¿Y tiene los que ser mucha pulmones. salsa o hay como el puntico de la salsa? Si yo le unto a Simón no tiene como inconveniente con eso. Si yo le echo, pero que él vea salsa de tomate. Es como algo, el tip de Simón para poder comer. Bueno, digamos, los pulmones se ven muy afectados, me había dicho una especialista en algún momento, Simón, gracias a Dios, no, pero Simón sí, con la obesidad y con lo que es colesterol, triglicéridos, todo el tiempo hemos luchado con eso. Ahora, Joa, hablemos un poquito del tema de la sociedad. ¿Qué es lo más difícil con la sociedad? O sea, ya decías de que, bueno, tú llegas, pones ahí como la barrera y inmediatamente les dices, de pronto las personas se pueden sentir mal, pero pues para ti es una tranquilidad. ¿Alguna otra situación donde tú digas como, Dios mío, la gente, porque es así? Porque la humanidad es cruel. Sí. La humanidad es cruel, los comentarios a veces como tan sueltos. De pronto también al ver la comparación ahorita con Antonia, ¿en qué momento has sentido como, Dios mío, porque la humanidad es así? Mari, bueno, yo se lo decía ahorita, tanto en la sociedad no, porque bueno, entro con esta barrera que no debería ser. Yo sé que es casi llamado una violencia social, pero me toca a veces hacerlo porque me da mucho susto. O sí, es esa protección de mamá, ¿cierto? De que Simón no sea violentada. Acerca de la sociedad me voy más con la familia. La familia, ese núcleo pequeñito donde están los abuelos, de pronto hasta los tíos abuelos, los primos. Ese núcleo es al que todos los días nos toca educar. Es tan difícil, o sea, es tan difícil. Y por ejemplo, yo que soy como la persona que más me educo acerca del tema, entonces me toca, parezco la conferencista todos los días explicando un comportamiento diferente que apareció en Simón. Es que Simón es así, entiéndalo, es que Simón va a pasar esto, es que Simón aquello, es que y Simón... ellos, aún sabiendo el diagnóstico, aún están ahí siempre haciendo comentarios. Sí, la familia ha sido retadora, sí, la verdad sí. La familia ha sido retadora, la sociedad en sí con la barrera que yo pongo no. Simón tiene una característica muy afortunada. Digamos, los autistas suelen ser muy agresivos. Y Simón al revés es demasiado, cuando coge confianza con alguien, es demasiado meloso, es cariñoso. Y resulta que de pronto esto hemos tenido inconvenientes es con el colegio.
Y digamos, ese es otro lugar que es muy pesado. La búsqueda de colegio, el cambio de colegio continuamente. Por ejemplo, este año estudió en un colegio, ya el otro año nos toca cambiarlo porque en este colegio no se encontraban las condiciones para Simón, entonces vamos a ir a buscar otras. Pero en este colegio, digamos, lo que más lo voy a llamar así, más problemática ha causado es como lo cariñoso, meloso que puede hacer ¿Es con Simón. todos los amiguitos, con todos los compañeros o solo se fija con uno? No, es porque la gente al ver que Simón es tan cariñoso se enrollan tanto con él que hacen que esa persona se encariñe tanto con Simón que hagan cosas indebidas. Entonces, digamos, en este colegio los profesores se encantaron con Simón porque es chiquitico, porque es todo cariñosito, porque es gordito, porque una cosa, porque la otra. Entonces empezaron a llevárselo para la sala de profesores, a darle dulces, a darle golosinas, cosas que Simón no puede comer porque sus enfermedades no lo permiten en estos momentos. Entonces alteraron su obesidad, allí se puso más gordito. Coordinación, ya luego veíamos que Simón mantiene metido en la sala de profesores, pero resulta que los mismos adultos lo estaban ingresando a esta sala y entonces empiezan todos los confrontamientos con los otros estudiantes y por qué fulanito de tal se encuentra en tales espacios donde a ninguno podemos estar. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, Simón tiene eso, o sea, que es muy tierno, pero también genera otra problemática, aparte de que cuando es un niño agresivo, pues también es muy, pues no, me compadezco de los padres. Y en el salón, igual son muchos niños, pero él ya está adaptado a ese En estos espacio. momentos estoy con 20 niños. Está adaptado, sí, y las profesoras han hecho muy buen trabajo y también le han hecho el rincón como de la calma. Le tienen un lugarcito donde Simón puede estar toda la mañana o si está frustrado, si hay mucha bulla con sus compañeritos, Simón está allí. Y los niños como tienen como ese acercamiento con él, ha sentido empatía. Y eso era lo que quería contar, Mari. La sociedad, el adulto puede ser a veces más dañino que los mismos niños y a veces la sociedad dice los niños son los crueles y no. Acá tanto en la cuadra como en el colegio, como en los lugares donde podemos compartir con amiguitos ya como de la familia y eso, los niños se dejan explicar por qué Simón se comporta así. Y tengo para decirle que se dejan explicar más fácil los niños que los mismos adultos y los mismos integrantes de nuestra familia. O sea, los niños, por ejemplo, el fin de semana yo tuve a Simón por acá, como que lo dejé salir un ratico, entonces los niños más grandes se acercaron y le hablaron y Simón tenía un balón en la mano. Simón, préstanos el balón. Y Simón ni les contestó, ni se los pasó, ni pasó nada. Cuando Simón, o sea, miren ¿cómo lo digo? Lo mágico que es el autismo. Simón sí los escuchó porque al rato, cuando ellos ya se alejaron, dijo, mis amigos, mamá. ¡Ay, qué bonito! O sea, se le fueron los amigos, pero él nunca prestó la pelota. Sí. Cuando entonces los niños me dijeron, ¿por qué él no nos escucha? ¿Es sordo o es mudo o esta cosa? Y yo les dije, mira, es que él tiene una condición, él nos está escuchando y Simón habla. Pero Simón habla cuando puede confianza y lo tienen que esperar un ratico. Si lo esperan un ratico, Simón puede ir a jugar con ustedes. Ah, bueno, señora, lo siguieron llamando un rato. Simón, que venga, Simón, que una cosa, y le siguieron insistiendo y lo hicieron parte de ellos un ratico, pero Simón ya no quiso, entonces los niños ya. Pero muy bonitos, porque al menos intentaron como incluirlo en el espacio. Y eso pasa en todas partes, en mi colegio pasa igual, los niños lo han, pues en este colegio afortunadamente también, o sea, lo tienen ahí, pero por lo que te digo, Mari, le ha ayudado a Simón mucho ese ser tan tierno que tiene, o sea, tan amoroso y tan tierno que es él, porque eso sí ha marcado como a la gente, venga Simón, tan tierno. Bueno, Joa, para ir cerrando como este espacio, te quería preguntar, ¿cambia la relación de pareja, se modifica, se transforma de pronto en estos casos, como con la condición dentro del hogar? Como que el centro puede ser Simón, aunque también está Antonia, que no la podemos dejar como a un lado. ¿Cambia la dinámica familiar con este tipo de diagnósticos? Sí, Mari, digamos el cambio se da, la dinámica, digamos, la mamá o la persona que tenga más tiempo para el niño tiene que estar entre terapia y terapia. Y médico, si corra y suba y baja y a veces el papá o la otra persona, digo que de pronto el papá sea la persona que acompañe, digamos la otra persona va a estar esperando su espacio, su momento, venga, cuándo vamos a hablar, cuándo nos vamos a sentar, como lo contaba, digamos, Simón desde muy bebé es muy demandante como niño, entonces cuando yo me sentaba, digamos, a estimular a Simón, mi esposo, venga, y yo existo, o sea, venga, aquí estoy, porque se fue. Fui primero yo. Sí, porque se fue, porque entonces es empezar a nivelar esas cargas y por eso, digamos, yo te contaba ya internamente que nosotros tuvimos que hacer una movención completa de ciudad
porque en Pereira nos movíamos los tres. Entonces la dinámica, ¿cuál era? Andrea acompaña en las mañanas que no trabajaba, entonces ya yo trabajaba en las tardes, entonces el papá acompañaba a Simón en las tardes y ya, nosotros dos como pareja, cero. Cuando llegábamos en las noches cansadísimos, nada, o sea, nada, no había una conversación, no había nada, solamente hagan almuerzo, alisten loncheras para el otro día y para de contar. Como esa rutina. Cuando ya llegamos acá, como Simón, vuelvo y digo, y perdón, es tan demandante, ya nos vinimos para acá y mi esposo dijo, necesitamos a las mamás cerca o gente que nos conozca porque pagar niñeras era muy costoso. Entonces, necesitamos todo el núcleo familiar que nos ayuden a que Simón también esté, venga, los papás necesitan un espacio, pero Simón va a estar bien porque va a haber una persona que conoce su condición, va a estar bien estimulado, va a estar bien cuidado digamos, en la alimentación. Entonces, por eso hicimos como ese cambio, como para tener un poquito, entonces, digamos, el tema de pareja, ahorita, estamos muy bien en ese sentido, pero digamos, también trae cargas a nivel económico. Sí, claro. Porque el autismo, en estos días que estaba leyendo, y es verdad y da mucha frustración, el autismo es una condición que tendría que ser para niños de cuna de oro. De estrato 6, O sea, 7. si ahorita no hay condiciones, afortunadamente, y tengo para contar que yo soy una mamá afortunada, que hoy en día contamos con los especialistas dentro de la EPS. Y digamos, ahorita la salud en Colombia no está muy buena y sin embargo Simón ha tenido sus controles al día, sus terapias al día y eso pues es una fortuna contarlo. Pero digamos, hay papás que no tienen ni siquiera ningún recurso para sacar a sus hijos adelante y el autismo cuesta demasiada plata. Y lo único, Mari, que tenemos en estos momentos, digamos, pues sirve para las personas que estén en cajas de compensación y acá en Colombia, funciona acá pues en Colombia, es carnetizar al niño como discapacitado en las secretarías de salud de cada ciudad. Uno carnetiza a los niños y con este carnet lleva uno ese recurso a las cajas de compensación y le dan a uno doble de subsidio. Es como lo único que pues, se tiene digamos como... que al menos apoyan en algo. ¿Sí? Pero digamos con eso, pues nosotros lo usamos para la educación de Simón. Porque Simón, digamos, no, o sea, no hay cómo educarlo en una institución pública. Sí, no. O sea, los niños siempre hay que pagarles personalizado, que tengan la persona sombra a un ladito, que, bueno, desgasta mucho la parte económica. Entonces, en estos momentos, digamos, hablando de la relación de pareja, sí nos hemos visto muy afectados el estar pensando en esa situación. Venga, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo nos vemos acá? Este colegio está muy caro, nos toca allí, nos toca allá. Tantos pasajes a la semana para llevar a Simón a terapia. La alimentación, que también. La alimentación es muy costosa porque toca comprar mucha fruta. Digamos, Simón, que es adicto a la fruta, muchísima fruta. Qué chévere eso, de pronto uno crear un espacio, ¿cierto? Como para recaudar fondos, para tener a los niños como tipo fundación. Me imagino que existen muchas, pero pues también en este medio, porque mira que tú nos estás dando información que las personas desconocen. Las personas dicen, ¿cómo esa persona tiene autismo? A veces cero empatía, pero también que hay otro mundo detrás, que es una dinámica familiar que también a veces como que se transforma. Bueno, yo, muchísimas gracias por el espacio. Última pregunta, o no pregunta, sino como qué consejo, qué sugerencia le puedes dar a esos padres, a esas familias, a esas madres que recién se enteran del diagnóstico, recién se enteran que a veces hay mucho tabú con el diagnóstico. ¿Qué recomendación o qué sugerencia le puedes dar? Bueno, Mari, primero, pues yo la he tomado en mi vida como una condición, no como una discapacidad, porque, digamos, el discapacitado es la persona que no logra hacer algo con alguno de sus sentidos. Estos niños autistas tienen todos sus sentidos, solamente, digamos, de todo lo que he leído, es que hay que ayudarles a desarrollarlos un poquito más. Y los que tienen sumamente desarrollados, como el oído o la visión, tenemos es que ayudarlos a que ellos sepan regularlos, aprendan a neutralizarlos un poco, o sea que es más bien una situación de terapias y de trabajar con ellos para sacarlos adelante, pero la discapacidad es algo que usted pierde y nunca vuelve a recuperar, ¿cierto? Entonces ellos no, ellos son personas que es más, hoy en día conocemos al futbolista Messi, dicen que Einstein era autista como por su inteligencia y por cómo manejaba su vida, ¿cierto? Por lo que han venido pues como recopilando. Digamos, veamos que son personas que han desarrollado su vida de pareja, su vida como papás, o sea, toda su vida ha estado bien, pero que toca ayudarles a mejorar como esas condiciones con las que vienen. En el oído, en su motricidad, en la parte de la sensibilidad y desarrollan, sino que no los tengo acá en la mano, lo que pasa con el autismo es que ellos desarrollan 3 sentidos más de los 5 que nosotros tenemos. Entonces, esos 3 son los que toca trabajar para que los vayan integrando a los 5 que normalmente usamos. Eso es lo que pasa con ellos. Entonces,
digamos, mi consejo como mamá, y digamos que yo sé que las mamás somos las que más sufrimos con todos estos diagnósticos, sea un autismo, ya sean unas discapacidades más severas y todo, poder ser resilientes y empoderarnos por medio de esto, empoderarnos y ser voceras, digamos, de otras familias, de otras mamás o ser voceras de niños y de niñas que nos necesitan, ¿cierto? Digamos, ¿cómo lo hago yo desde mi profesión y desde el quehacer normal? Por ejemplo, yo en estos momentos soy asesora de lactancia y asesora de cuidado infantil. Lo hago empoderando a esas familias que yo acompaño y les digo, venga, yo en mi vida tengo esta situación y quiero empoderarlos un poquito de esto, ir contándole a la sociedad, ir empapelando a la sociedad, ¿cierto? Es más de empoderarnos, o sea, de ser papás que nos empoderemos del tema y podamos hacer grandes cosas con estos seres extraordinarios que nos tocaron porque son extraordinarios. O sea, además son súper inteligentes. Aprender a potencializar eso que ellos traen con ellos, porque ellos, a pesar de que no les gusta esta educación típica donde nos enseñan a leer y a escribir y a sumar y a restar, ellos traen la música por dentro, traen el baile, traen el arte de hacer cosas. Entonces es ir potencializando más eso para que el día de mañana sean seres humanos que puedan además vivir de eso también, de eso que ellos traen. Sí, claro. Por dentro. Entonces es eso, potencializarlos como mamás, potencializarlos como familia y potencializarlos a ellos como seres humanos para que puedan crecer bajo una buena calidad de vida. Sí, claro, muy bonita la historia que nos cuentas. Muchas gracias por abrirme el espacio en tu casa, en tu hogar, a contarnos esta historia tan maravillosa. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden dejar en los comentarios. Igual también vamos a compartir el contacto de Joana porque ella también realiza las asesorías, los acompañamientos. Está en un proyecto muy bonito de esto de ser, ¿cómo le podemos llamar? Como niñera, cuidado infantil. Sí, niñera. El proceso de estimulación para que también lo tengan muy presente. Muchísimas gracias por este espacio.